Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver el concepto de recursión. El término recursión viene de las matemáticas y también es aplicado a nivel de lenguajes de programación, que en este caso vamos a ver cómo aplicarlo en Java. La recursión se puede aplicar a una gran cantidad de situaciones, pero a nivel computacional hay que saber cuándo es efectivo aplicarlo, ya que puede llevar a un overhead del sistema. Y en el caso que veamos que no sería una buena opción aplicarla, entonces iríamos por una opción de utilizar bucles repetitivos o loops para tratar de solucionar el problema. El ejemplo típico para explicar el concepto de recursión, que siempre lo ves en la facultad, es aplicarla para resolver la función factorial. Primero veamos qué nos dice Wikipedia de la función factorial. Bueno, nos dice el factorial de un entero positivo n, el factorial de n o n factorial se define en principio como el producto de todos los números entero positivos desde 1, es decir, los números naturales hasta n. Por ejemplo, veamos el factorial de 4. Entonces nuestro n sería 4 y nuestra incógnita sería el factorial de 4. Entonces, según por lo que dice esa definición, hacemos 1 por 2, que es el siguiente, por 3, que es el siguiente entero positivo, y por 4, que es nuestro n. Entonces, eso nos daría como resultado 24. El caso particular de factorial es que el factorial de 0 es 1. Vamos a ver una definición formal de lo que es el factorial. Y la función factorial es formalmente definida mediante el producto. Vemos ahí que n factorial es igual a n por el anterior multiplicado por el anterior del anterior, así sucesivamente hasta llegar a 1. Esta misma aproximación se la puede escribir como vemos debajo. Factorial es igual a una función que, mientras que n sea mayor que 0, hacemos n por n-1 factorial. Y en caso de que sea 0, de que nos retorne valor 1. Entonces veamos nuestra aproximación en lo que va a ser Java. Entonces veamos a nivel de código, vamos a tratar de resolver esta función de factorial. Entonces vamos a tratar de resolver, como dijimos, el factorial de 4. Acá vemos un método Java, un método estático, es decir, un método de clase, con un tipo de retorno entero. Bueno, yo le llamé factorial al método y como parámetros tenemos un entero con identificador n. En un if, pregunta si n es igual a 0, retornar 1, y si no, retornar n multiplicado por el factorial de n-1. Acá tenemos que identificar dos cosas. Uno, el primer if es lo que es el caso base de un algoritmo recursivo. Es decir, que nos va a permitir cortar, que no sea infinito las llamadas. Entonces, cuando n es igual a 0, retorna 1 y ahí finaliza el algoritmo. En cambio, cuando no es 0, nos va a retornar n multiplicado del factorial de n-1. Y ese es un call recursivo, es decir, estamos dentro del body de factorial, estamos invocando nuevamente la función factorial con el valor de n-1. Del lado derecho vamos a ver el call stack o la pila de llamadas del método factorial, que va a ser una representación abstracta de cómo se va a ver en memoria o cómo va a funcionar en memoria. Entonces vamos a ir como debugueando ese método. Entonces el factorial de 4, y vemos en la pila de llamadas que tenemos que, bueno, yo usé simplemente f en vez de escribir factorial porque si no, no cabía dentro de ese gráfico. Entonces f de 4, que sería el n que empezamos. Y bueno, en esa parte tenemos retornar lo que nos va a retornar y el estado. El primero entra en el if, consulta si n es 0, no es 0. Aquí es cuando llega al caso recursivo. Entonces hacemos n, que es 4, multiplicado por el factorial, es decir f,
de n-1. Entonces n valía 4, pasa a valer 3. En este punto lo que hace el runtime es ponerse en estado de pausa, ya que tiene que resolver primero o sea, f3 o factorial de 3 para poder resolver factorial de 4. Entonces nuevamente hace el call recursivo y pregunta si n es 0 o no, es decir, vale 3. Como no es 0, entonces lo que nos retorna es n, que es 3, multiplicado por el factorial de n menos 1, es decir, 2. Ahí vemos que lo que nos va a retornar es 3 multiplicado por el factorial de 2. Y se pone en pausa porque tiene que resolver primero factorial de 2 para poder resolver factorial de 3. Entonces nuevamente consulta si es 0. Como no es 0, porque vale 2, nos retorna n, que es 2 por factorial de n menos 1, que sería 1. Se pone en pausa porque tiene que resolver factorial de 1. Entonces se vuelve a invocar la función factorial con n igual a 1. Entonces no es 0. Entonces nos retorna n, que en este caso sería 1 multiplicado por el factorial de n menos 1, que ahí ya sería 0. Entonces ahí se pone en pausa el estado de ejecución para poder volver. Por último, cuando se invoca factorial de 0, es decir, n va a valer 0, aquí es cuando entra en el primer if y nos va a retornar 1. Entonces, como ya tenemos f de 0, es decir, el factorial de 1 ya lo podemos resolver, ya que nos queda 1 por 1. Bien, ahora tenemos 1. Ahora bien, tenemos ya el valor de factorial de 1 también. Entonces podemos reemplazarlo por 1. Resolvemos que 2 por 1 es 2. Ahora ya tenemos el factorial de 2. Como vemos ahí. Resolvemos y 3 por 2 es 6. Ahora ya tenemos el factorial de 3. Entonces reemplazamos y nos va a quedar 4 por 6. Resolvemos y es 24. Entonces el factorial de 4 es 24. Es un ejemplo bastante sencillo, pero sirve como para entender más o menos cómo funciona a nivel de memoria cuando se hacen llamadas recursivas.